Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará la contradicción de tesis expediente número 10, diagonal 2017, una contradicción de tesis de criterios entre los sustentados por diversos tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación. Un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente, en el aspecto procesal, se enmarca en lo que establece el artículo 107, fracción 13ª de la Constitución Política Federal, y en el ámbito legal se inscribe fundamentalmente en lo que establecen los artículos 226 y 227 de la Ley de Amparo. Un asunto que en el orden constitucional substancial resultan importantes los contenidos fundamentalmente de artículos como el 14 y 17 de la Constitución Política Federal, y en el ámbito legal importante el estudio que se realiza del artículo 121 de la Ley de Amparo vigente, un asunto que se vincula fundamentalmente con el tema correspondiente a la aportación de pruebas en el juicio de amparo, y el contenido del artículo 121 de la Ley de Amparo establece precisamente este tema relativo a la exhibición de los documentos o copias correspondientes que deben desahogarse en su momento en el juicio de amparo por las partes, y que estas partes pueden solicitar precisamente estos documentos a los servidores públicos que tienen los mismos documentos y que deben aportarlos al juicio de amparo correspondiente. Un asunto en donde es importante también la participación de la autoridad jurisdiccional, que en el momento en que el servidor público sea requerido para solicitarle precisamente esa información, debe aportarla al juicio. Y el punto fundamental de la contradicción de tesis en este asunto, expediente número 10, diagonal 2017, se ubica precisamente en esta consideración de que si el servidor público en el momento de ser requerido puede oponer una excepción relativa a que la información puede haber sido solicitada en su momento a través de un procedimiento de acceso a la información pública y protección de datos personales, y que en su momento pudiera no aportarla como una situación que en su momento se oponga a la solicitud que se realiza en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo vigente, y que establece precisamente esa obligación de los servidores públicos de aportar la información al juicio correspondiente. Este es el elemento fundamental en la contradicción de tesis y en el marco de lo que establece el artículo 121 de la Ley de Amparo, un asunto que lleva precisamente a la consideración de diversos principios constitucionales en el orden de lo que establece fundamentalmente el artículo 14 de la Constitución Política Federal, con el principio y el derecho de audiencia, y también elementos importantes en el contexto del artículo 17 de la Constitución Política Federal en lo que corresponden a diversos principios de acceso a esto que es precisamente la tutela efectiva, el acceso a la justicia como elemento fundamental en el caso del principio de tutela judicial efectiva, uno de los elementos importantes a considerar en el desarrollo de esta contradicción de tesis expediente número 10, diagonal 2017, principios de audiencia, de plenitud, como elementos importantes considerados en el estudio que se establece de esta contradicción de tesis, y el asunto también importante correspondiente al marco del artículo 6 de la Constitución Política Federal respecto a la información y precisamente las consideraciones de este acceso a la información pública y la protección de datos personales como otro de los elementos importantes en las vertientes que se plantean en esta contradicción de tesis, cuando los servidores públicos en su caso pudieran señalar que existe un impedimento para aportar la información, los documentos, las copias correspondientes al desahogo del juicio de amparo, en términos de que esa información esté clasificada, y es uno de los elementos importantes a tener en cuenta en el seguimiento de esta contradicción de tesis. Estos son algunos de los elementos importantes a tener en cuenta en el seguimiento de esta contradicción, expediente número 10, diagonal 2017, las consideraciones desde
del orden constitucional del contenido de artículos como el 6º, 14, 17 de la Constitución Política Federal y el elemento central en este caso del análisis del contenido en el ámbito legal del artículo 121 de la Ley de Amparo vigente, y el punto fundamental es precisamente este de los servidores públicos y la obligación de aportar la información que le es requerida, que le es solicitada por la autoridad jurisdiccional, y en el caso de la aportación de estos documentos como pruebas en el desarrollo del juicio de amparo. Este es el punto fundamental y las consideraciones a tener en cuenta en esta contradicción de tesis, de criterios entre los sustentados por diversos tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Buenos días, se abre la sesión pública correspondiente este martes 17 de abril. En virtud de que el ministro presidente Luis María Aguilar se encuentra en una comisión oficial, en términos del artículo 13 de la Ley Orgánica, en mi carácter de decano, me haré cargo provisionalmente de la presidencia de esta sesión. También, y para efectos del acta, recuerdo a ustedes que la señora ministra Luna Ramos se encuentra acompañando al ministro presidente en esta misma comisión a la que me he mencionado. Señor secretario, por favor, denos cuenta con el acta. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 39 ordinaria, celebrada el lunes 16 de abril del año en curso. Está a su consideración el acta que fue repartida oportunamente. Pregunto si la misma puede ser aprobada de manera económica. Aprobada de manera económica por unanimidad de 9 votos. Continúe usted, por favor. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 10/2017, suscitada entre los tribunales colegiados primero de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, y el quinto en materia administrativa del tercer circuito, bajo la ponencia del señor ministro Medina Mora y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere en los términos del considerando cuarto de esta resolución. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con la tesis redactada en la parte final del último considerando del presente fallo. Y tercero, dese publicidad a la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución en términos del artículo 219 de la Ley de Amparo. Muchas gracias, señor secretario. Si les parece, pongo a su consideración los tres primeros, considerando relativos a competencia, legitimación y criterios en disputa. Van de las páginas 3 a 12 del proyecto. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer uso de la palabra? Los podemos dar por aprobados de manera económica, aprobados en este sentido. Señor ministro Medina Mora, si quisiera usted presentarnos exclusivamente por el momento el punto cuarto relativo a la existencia y la contradicción de tesis, por favor. Con mucho gusto, ministro presidente. El proyecto, señora ministra, señores ministros, el proyecto determina que existe la contradicción de tesis, Yo los llevé. pues ambos órganos colegiados contendientes analizaron un recurso de queja en el que la materia de litis versó sobre la misma cuestión, consistente en determinar si el juez de distrito, que conocía del juicio de amparo, debía o no requerir la exhibición de la documentación ofrecida como prueba por la parte quejosa en los términos del artículo 121 de la Ley de Amparo. Y si el servidor público en cuya posesión se encontraba dicha documentación debía exhibirla en juicio, siendo que en ambos casos la quejosa había solicitado dicha información directamente a la autoridad en cuestión mediante un procedimiento de acceso a la información, y respecto de dicha cuestión jurídica los colegiados llegaron a conclusiones distintas. En efecto, el primer
Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, consideró que la existencia de un procedimiento de acceso a la información constituía un obstáculo jurídico para que la autoridad en cuestión remitiera la información solicitada, pues para ello debía concluir dicho procedimiento y estar a resultas del mismo. En cambio, el quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito consideró que la existencia de un procedimiento de acceso a la información respecto de los documentos ofrecidos como prueba en el juicio de amparo no era obstáculo para que la autoridad remitiera dichos documentos, incluso si dicho procedimiento ya se hubiera concluido con una resolución negativa. El punto de contradicción de tesis radica entonces en determinar si el órgano jurisdiccional de amparo, por un lado, debe requerir los documentos ofrecidos como prueba por una de las partes en el juicio de amparo al servidor público que las posea, en términos del 121 de la ley de la materia, y si dicho servidor público debe exhibir dichos documentos en el juicio de amparo o si puede rehusarse a ello sobre la base de la solicitud del gobernado que se tramitó mediante un procedimiento de acceso a la información y que el trámite o inclusive el resultado de este procedimiento, información, constituyen un obstáculo jurídico para que la autoridad remita tales documentos. Por lo que hace a la existencia y al punto de contradicción es cuanto, ministro presidente. Muchas gracias, señor ministro. ¿Alguno de los señores ministros, señora ministra, se hace uso de la palabra sobre el tema de la existencia de la contradicción? Pues yo quisiera plantear un problema que me genera la existencia de la contradicción. Hubiera preferido hablar al final, pero como nadie lo ha hecho, lo voy a hacer yo. Tengo muchas dudas sobre la existencia de la contradicción. Estoy, desde luego, en las páginas 13 y 14, 15 del proyecto. Y en el proyecto se dice que si bien es cierto que hay consideraciones o argumentos o posiciones diferenciadas, estas son meramente fácticas y como son fácticas no influyen en el asunto. Yo tengo la impresión de que no son meramente fácticas, sino son condiciones muy diferenciadas. Por un lado, el Tribunal Colegiado Especializado tomó en consideración que la autoridad a la cual se le requirió la información no tenía en poder los documentos solicitados y esto genera el problema de saber si las autoridades pueden solicitar directamente la información o tiene que haber pasado por el procedimiento clasificatorio de las unidades. Mientras que el quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito sí tiene en poder los documentos e incluso estos documentos están clasificados. Creo que esto sí hace una diferencia importante para efectos de saber si en términos de la ley de amparo puede o no suspenderse la audiencia. Como recordamos, en el caso del tercer tribunal, lo que se le estaba solicitando son unas constancias sobre un trabajo de policías, mientras que en el tribunal especializado se estaban pidiendo todas las sentencias que se habían resuelto contra una cierta empresa. Entonces, creo que sí hay una cuestión importante. En el caso de policías, sé cuál es la información, viene clasificada, se ha hecho una depuración, que después el juez podrá decir si es correcta o no, si eso satisface o no los intereses de quienes están acudiendo al juicio de amparo. En el otro caso se pide una cantidad importante de sentencias que no han pasado por el procedimiento de clasificación, por el procedimiento de testar ciertos datos, etcétera. Creo que esto sí hace una diferencia. Creo que no solo es que diga, vale el recurso de queja y al final de cuentas las autoridades están obligadas a dar toda esa información, y creo que también esto tiene que ver, y en caso de que se considere que hay existencia, me parece que nos va a pegar en el fondo del asunto, cuál es la relación entre el artículo 121 de la Ley de Amparo y el artículo 6º constitucional en materia de transparencia y sobre todo de protección de datos personales, y esta relación que se genera entre la autoridad administrativa que tiene que dar información clasificada o confidencial y el juez de amparo que desde luego debe tener un acceso amplio. Esto es a mí lo que me lleva a dudar, inclusive estar en contra de la contradicción, insisto, porque no es solo una diferencia de carácter fáctico, sino me parece que tiene implicaciones jurídicas importantes.
Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Yo tenía una duda similar. El colegiado especializado lo que resuelve realmente es que nunca se hizo la solicitud que requiere el artículo 121. Y en el otro caso, pues claramente está la solicitud hecha ante la autoridad que tiene la información. Por ese sentido me parece, o tenía yo dudas sobre si existía o no existía contradicción en este caso. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Entonces, señora ministra Piña, por favor. Aquí en el proyecto que se nos presenta, efectivamente se dan por hechos fácticos diferentes. En el juzgado del Estado de Jalisco presentan la solicitud, el juez dice que para que el juez requiera, el particular había solicitado la expedición de los documentos a través del procedimiento de transparencia establecido en la ley. Normalmente el 121 lo enfocamos a que va el propio particular ante la autoridad responsable, le pide los documentos y con eso justifica el que si no se los emite o si no se los expide, el juez es el que los requiere. En el caso concreto, los dos particulares se fueron al procedimiento para la petición de datos a través del procedimiento previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Cuál es la diferencia fáctica? En uno, la autoridad le dice que no le va a dar los documentos al juez porque ya resolvió ese procedimiento y le dijo que no, que era confidencial o clasificada. El juez requiere, le dice al funcionario que en virtud de que son pruebas para exhibirse en un juicio de amparo, las debe solicitar. En cambio, en el del Tribunal Colegiado Especializado, lo que sucede es que el particular es un juicio diferente, es un juicio de nulidad, pero bueno, viene por un desechamiento parcial, porque si ya había sido o no impugnado los puntos específicos en una materia, en la materia de telecomunicaciones, la quejosa. Lo que hacen para la tercera interesada, para probar que efectivamente eso ya había sido impugnado por la quejosa, es irse a la unidad de enlace y solicitar a la unidad de enlace del Consejo de la Judicatura Federal todas las sentencias que acrediten que efectivamente ya hay sentencias de juicios de amparo promovidos por la misma quejosa en el que haya participado y se haya analizado la misma cuestión respecto de ese acto reclamado para el efecto de probar que el auto de desechamiento parcial del Tribunal Federal de Justicia Fiscal se encuentra ajustada de contencioso administrativo, se encuentra ajustada a derecho. El punto de contradicción, yo sinceramente sí lo encuentro. ¿Cuál es el punto de contradicción que se está estableciendo? Efectivamente, las cuestiones prácticas son muy diferentes. En uno es directamente entre la autoridad responsable, aquí ni siquiera es la autoridad responsable porque es ante la unidad de enlace del Consejo de la Judicatura Federal. Yo comparto el proyecto en que sí existe contradicción de tesis porque el 120 en general es una hipótesis. ¿Qué hace el tribunal colegiado? El juez le niega porque le dice que como se está llevando a cabo, entre otras razones, que como se está llevando a cabo un procedimiento ante la unidad de enlace, pues entonces va a faltar que la unidad de enlace pida a los órganos jurisdiccionales y que estos digan si sí o no, y esto va a retrasar la impartición de justicia. Casi lo que decía el juez de distrito, vete con cada uno de los órganos jurisdiccionales que emitió la sentencia directamente y pide las pruebas. Yo consideré que estaba bastante complicado que el tercero interesado lo hiciera. Y le niega el juzgado de distrito requerir a la unidad de enlace que le mande esas copias. Se va en queja y el tribunal especializado confirma ese auto y dice no tiene por qué mandártela. Tiene otros puntos que si no eran las idóneas, las pertinentes, etcétera. Pero el punto de contradicción que yo comparto en la tesis es si tramitándose o no, porque también hay otra cuestión fáctica. Aquí ya se resolvió y en esta
apenas está en trámite el procedimiento para la emisión de las sentencias que solicitó el tercero interesado ante la unidad de lanza del Consejo de la Judicatura Federal. El punto de contradicción que yo le encuentro no es una petición normal ante una autoridad responsable, sino que esencialmente el quejoso va y pide por el procedimiento que establece la ley de transparencia y acceso a la información, y específicamente en lo que se refiere al Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, un juez le dice no, un juez le dice sí, y el otro le dice no, porque te fuiste a este procedimiento. Entonces, a mí la contradicción de tesis es obligación del juez, está en la hipótesis del 121, requerir, ya sea a la unidad de enlace o al órgano o a la autoridad directamente encargada, las pruebas que solicitan las partes para la integración del juicio de amparo, pese a que se haya realizado esa solicitud a través de las unidades de enlace o a través del procedimiento. Ese es para mí el punto de contradicción, porque incluso hay una tesis de la segunda sala donde solicitan las pruebas y la autoridad responsable, a través del juez, y la autoridad responsable dice que no porque es información clasificada o confidencial, y entonces lo que hace la segunda sala en ese sentido resolvió que las tienen que enviar y ya será responsabilidad del juez establecer qué datos y bajo qué clasificación, porque es para resolver un juicio de amparo. Entonces esa primera parte ya estaría media resuelta por la segunda sala si es clasificada o no. Aquí el punto de contradicción es la solicitud del 121, a la que refiere el 121, no fue ante la autoridad responsable, sino que se hizo en ese tipo de procedimiento. Aun cuando en ese tipo de procedimiento se haya hecho la solicitud, el juez debe requerir a la autoridad para que las manden, sí o no. ¿Qué dice el 121? El 121 dice, tú particular vas y le pides al servidor público las copias. Si no lo hace, si no te las entrega, el juez debe requerir. Eso es lo que dice el 121. Ahí no tenemos ninguna contradicción. En un supuesto normal todos los jueces lo hacen en ese sentido. Aquí la diferencia, que sí están en los dos, es que esa solicitud no se hizo directamente, sino se hizo a través del procedimiento para acceder a la información de la que establecen las legislaciones correspondientes en cuanto a acceso a la información. En ese supuesto, cuando esa solicitud se presenta bajo ese procedimiento, el juez está obligado, si no se lo dan al particular, el juez está obligado a requerir a las autoridades que se le entregue, sí o no. Para mí, por eso creo que sí hay un punto de contradicción y estaría de acuerdo en la existencia de la contradicción. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Estoy de acuerdo con la ministra en cuanto a que existen cuestiones fácticas distintas, pero me parece que dado esa diferencia, cuestiones fácticas, es donde surge mi duda si realmente existe una contradicción, porque no sabemos si le hubiera dicho que sí o no, si las cuestiones fácticas hubieran sido similares. Es decir, lo que le dice el especializado es no cumple. No se cumple con los extremos para caer dentro del 121. El otro sí, el otro dice, a ver, el 121 y se está obligado a dar la información. En el especializado lo que contesta es, dado que no se le solicitó a la autoridad, y esa pregunta nunca se le hace el otro colegiado, porque el otro colegiado fue derechito a la autoridad responsable de la información. Por eso me parece, por la diferencia fáctica, que no existe una contradicción, porque están contestando preguntas distintas, mal o bien contestadas. Quizá no estaríamos de acuerdo en cómo le contestó el especializado o no, pero no están respondiendo preguntas similares, porque en el primero no se tiene que plantear
qué sucede si la información se la plantea a una autoridad distinta a la autoridad responsable. Y creo que esa cuestión fáctica es donde yo le encuentro la dificultad a encontrar el punto de toque en este asunto. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro Gutiérrez. ¿Algo más desea? Señor ministro Minamora. Gracias, presidente. Escucho con mucha atención las preocupaciones que plantean. Desde luego, las contradicciones de tesis no siempre encontramos identidad fáctica, y esto es normal. El punto es si hay un punto de derecho en el cual haya interpretaciones diferenciadas que precisamente construyan esta contradicción. Yo creo que aquí hay tres elementos centrales. La contradicción está planteada, primero, si el juzgador debe o no requerir la información. El 121 establece claramente un procedimiento. Como se dice, pues, se solicita la información y si la autoridad responsable no la entrega, pues entonces el juzgador hace la excitativa correspondiente. Desde luego no es cualquier información, la propia tesis plantea condiciones que me parece son pertinentes en la lógica de que primero, si la valoración de estos elementos probatorios es precisamente la prueba idónea respecto de los hechos a demostrar, siempre que el objeto del acto reclamado no sea el acceso a dicha información. Segundo, si es indispensable para que una o algunas de las partes hagan valer sus derechos con la pretensión que se dicte una resolución apegada a derecho bajo su responsabilidad, y las condiciones y medidas que el juzgador considere necesario en su caso para la protección de datos. El procedimiento del sexto es un procedimiento para acceso público a la información. Me parece que es totalmente distinto del que se plantea en el 121, que es la oportunidad, el derecho que las partes tienen a que en una disputa, en este caso en un procedimiento de amparo, puedan traer a la litis, al expediente, pues las pruebas que consideren idóneas para demostrar su dicho o su posición. Eso no quiere decir que esa información se vaya a hacer pública. Es más, yo no creo que la información deba ser requerida por el juez de amparo a la unidad de transparencia, porque esa tiene otro propósito, esa es la autoridad misma, porque eso no hace pública la información. La tesis incluso cuida esta parte de proteger y tutelar los datos que no deban hacerse públicos, pero para efectos de comprobar la posición de una parte, pues sí son pertinentes. En ese sentido, yo creo el punto de contradicción está, como dice la ministra Piña, en primer lugar, en si el juzgador debe o no debe pedir la información. Yo creo que está clara, independientemente de las cuestiones fácticas, este punto de contradicción. La segunda es si el funcionario público en poder de esta información puede negarla por esta condición de que fue solicitada por otra vía. Yo creo que la parte en el juicio puede decir, voy directo a la autoridad, le digo con base en el 121, dame esta información y mándasela al juez porque la necesito para probar mi dicho o acreditar mi posición en esta litis. Y no necesariamente no es por la vía de transparencia, porque no es para hacerla pública, es para traerla al expediente. En ese sentido, yo creo que estos tres aspectos están cuidados, el sentido primero de que sí hay obligación de los juzgadores de pedirla, segundo, de que estas pruebas deben ser pertinentes, o sea, deben cumplir los requisitos procesales y materiales correspondientes, y tercero, de que no se puede plantear como una objeción, un obstáculo, el hecho de que hayan sido solicitados por la vía de transparencia, porque me parece que ese es un procedimiento que tiene totalmente otro propósito. Nada impide a la parte pedirlo por vía de transparencia, pero obviamente eso tiene unos límites, porque tiene otro propósito y lo puede pedir por la vía de sustentarlo en el 121, ese es el planteamiento. Muchas gracias. Respecto a la existencia de la contradicción, ¿alguien más quisiera intervenir? Entonces, señor ministro Pardo, por favor. Gracias. Yo coincido con que existe la contradicción.
Me surge un poco de duda en relación con el primer punto que plantea el proyecto, porque en el párrafo 32, en la página 16, se concluye, dice, por consiguiente, el punto de contradicción de tesis radica en determinar si el órgano jurisdiccional de amparo debe requerir los documentos ofrecidos como prueba por una de las partes en el juicio de amparo al servidor público que los posea en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo. Me parece que ese no es un punto de contradicción. Creo que eso es el texto expreso del artículo 121. Lo que sí considero que debe ser punto de contradicción es lo que viene a continuación. Si el servidor público debe exhibir esos documentos en el juicio de amparo o si puede rehusarse sobre la base de que la solicitud del gobernado se tramitó mediante procedimiento de acceso a la información y que el trámite o inclusive el resultado de ese procedimiento constituyen un obstáculo jurídico. Yo lo plantearía desde otra perspectiva. El punto aquí es determinar si el artículo 121 es aplicable cuando existe una solicitud de información vía transparencia. Simplemente ese es el punto. Uno de los tribunales colegiados dijo, a ver, aquí hay un impedimento para la aplicación del 121, que es que está en trámite un procedimiento de acceso a la información, y el otro colegiado dijo, el artículo 121 es aplicable en todos los casos, aun cuando hubiera un procedimiento de solicitud por transparencia. En fin, yo con esta precisión estaría de acuerdo con la propuesta de que sí es existente la contradicción. Gracias, señor presidente. Sí, este planteamiento del señor ministro Pardo ajusta, y creo que por ahí también estaba una forma en la que fraseó la ministra Piña la pregunta. Creo entonces que la pregunta se va modelando de una manera distinta, y a ver si es esto. El artículo 121 de la Ley de Amparo es aplicable cuando existe una solicitud de información vía transparencia que se encuentra pendiente de resolución. Eso es lo que estamos aquí. Si ya la autoridad ya la resolvió, ya la clasificó y se le pide, pues ya la mandará clasificada. Me parece que eso es bastante obvio, y el juez corresponderá, y lo decía ahorita el ministro Medina Mora en su última intervención, definir si está bien, mal, si es importante, si es pertinente, etcétera. Creo que la cuestión, entonces, muy puntual es cuando está pendiente de resolución. Si este es, haciéndome eco de este planteamiento del ministro Pardo, y entiendo de la ministra Piña, quien acaba de pedir el uso de la palabra. Adelante, señora ministra, por favor. Gracias, señor presidente. Yo coincido con el ministro Pardo y con lo que acaba de expresar, pero no solo si está pendiente un procedimiento, porque en uno de los supuestos ya se había concluido y habían dicho que no. Entonces, yo como enfocaba el punto de contradicción es si el juzgador de amparo debe requerir, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, los documentos ofrecidos como prueba por alguna de las partes cuando tales documentos han sido solicitados a la autoridad o servidor público que los posee mediante un procedimiento de acceso a la información. Que se encuentre o no resuelto. Lo podemos complementar para poner la totalidad de los supuestos. Y así quedaría, así sería. Entonces, vamos en así esta... lo encuentro yo. Muy bien, señora ministra. Señor ministro Gutiérrez. Acotado así el punto de contradicción, yo creo que le asiste la razón al proyecto y aceptando la propuesta del ministro Pardo. Señor ministro Minamora, ¿estaría usted dispuesto a ajustar página 16 la pregunta para tener esa especificidad? Iniciado el procedimiento, independiente si está pendiente de resolución o está resuelto. Sí, sin ningún problema. Me queda claro que en todo caso la obligación del juez está en la ley. Por supuesto. Pero queda constreñida la pregunta de esta forma. Entonces, esta como le lo parece. Plantea el ministro Pardo. Sí, sí. Gracias, señor. ¿Les parece que entonces votemos sobre este? Señor ministro Saldívar. Señor presidente, es que a mí me gustaría tener claro que vamos a votar, porque en una primera opción dijo el ministro Pardo que quitaba la primera parte del párrafo 32 y luego se quedaba si dicho servidor público debe exhibir dichos documentos en el juicio de amparo o si puede rehusarse a ellos sobre la base de que la solicitud del gobernado se tramitó mediante un procedimiento de acceso a la información y que el trámite o inclusive el resultado de ese procedimiento de información constituyen un obstáculo jurídico para que la autoridad remita dichos documentos. Pero después la reformuló y sobre esa reformulación se hicieron 3 comentarios adicionales a los del ponente y, para ser honesto, no me queda claro cuál es la pregunta o las preguntas puntuales que vamos a contestar. Yo quisiera que se pudiera expresar, presidente. Gracias.
Gracias. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias. Con mucho gusto, señor ministro Saldívar. Conforme al planteamiento que se ha hecho por parte del ministro Pardo y validado por otros ministros, la pregunta sería, como punto de contradicción, si una vez que el órgano jurisdiccional requiera los documentos ofrecidos como prueba, pues está en la ley, el servidor público los posea en los términos del 121, puede o debe exhibir los documentos en el juicio de amparo, o si puede rehusarse sobre la base de que existe otro procedimiento. Ese es, no es si debe o no hacerlo el juez, sino si el servidor público que los tenga puede o no rehusarse en función de que existe un procedimiento de transparencia. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Qué bueno que hice la pregunta, porque justo ahí surgieron mis dudas, porque yo entendí que se había incluido el tema esté o no concluido el procedimiento de transparencia. Eso no. Eso ¿Sí? también se podría. No hay ninguna distinción de si el procedimiento estuvo, sí, está. Sí. Lo entiendo, pero digo, simplemente no puede plantearlo como objeción. Sí. Y se pondría expresamente. Así es como está en la tesis. No estoy hablando del punto, porque se está modificando. Claro. Y yo vengo a favor del proyecto desde su origen, nada más que al modificar el planteamiento quiero nada más tener claro lo que voy a votar. Gracias. Creo que la pregunta, como se había fraseado, era algo como esto. ¿Es aplicable el artículo 121 de la Ley de Amparo cuando se ha hecho una solicitud de información vía la correspondiente unidad de transparencia y le habíamos quitado, o puede ser simplemente abundando, aunque parezca redundante, se encuentra esta pendiente o resuelta por esa misma unidad? Y con eso me parece que quedan la totalidad de los supuestos explicitados. Creo que esto sería la pregunta y que es muy pertinente lo que plantea el señor ministro Saldívar. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Yo realmente coincido con el proyecto como originalmente se planteó. A mí me queda claro que los tribunales colegiados se pronunciaron en un aspecto muy concreto. Uno de ellos dijo, el 121 se surte única y exclusivamente cuando la solicitud que formuló el quejoso, si la hizo a través del sistema de transparencia, concluye con la resolución correspondiente. Para el otro tribunal no la es. Y creo entonces que el planteamiento original es en este sentido bastante claro, lo suficientemente sencillo para darle una respuesta, y en este sentido lo es. El artículo 121 puede colmarse con una solicitud de información por vía de transparencia, o es una solicitud completamente diferente que la que ahí se plantea. En el caso concreto, en los dos asuntos, se hizo una solicitud por vía de transparencia, uno se encontraba en trámite y a partir de ello es que se dijo que no. En el otro se dijo, independientemente en el estado en que se encuentre, sí, es lo que tenemos que resolver, y a mí me convence el proyecto original. Gracias, señor presidente. Sí, señor ministro Medina Mora, que para efectos de ir avanzando en este asunto y en este tema, considerando cuarto, ¿qué propondría usted? ¿Acepta usted la propuesta del señor ministro Pardo complementada por la ministra Piña, o deja usted la pregunta original? Creo que es importante, pues si no nos enredamos luego en las preguntas, nada más para saber. Acepto la propuesta que hace el ministro Pardo con los comentarios que hizo la ministra Piña, en función de que la obligación de pedir la información está en la ley en cualquier caso. Gracias, señor con ministro. Independencia de que esté o no en un procedimiento de transparencia, pero seamos explícitos porque obviamente exactamente, para resolver. Es irrelevante que esté en un proceso de transparencia. Gracias, señor. Pero hay que decir que no hay manera de poner eso como obstáculo, independientemente del estado que tenga el proceso de transparencia. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. ¿En qué difiere este cuestionamiento respecto del original? Yo creo que el original, si fue planteado como fue planteado, precisamente es porque así se leyó de las dos resoluciones. Sobre la marcha ahora ya no tengo certeza exactamente qué vamos a resolver. Se podría concretar la pregunta que vamos a contestar, porque si se reformula, entonces las consideraciones ya no serían concordantes con el primer planteamiento. ¿Cuál es ahora la pregunta?
Pues la repito, el artículo 121 de la Ley de Amparo se aplica cuando se ha hecho una solicitud de información vía la correspondiente unidad de transparencia, se encuentre o no concluido el procedimiento. Esa es la pregunta que aceptó el señor ministro Minamora, y me parece que es muy consecuente en lo personal con el desarrollo, y ya después vemos los ajustes de la tesis. Entonces, esta sería la pregunta que estamos sometiendo a su consideración. Si algún otro de los señores ministros va a intervenir, si no, tomaremos votación respecto a la propuesta modificada. Adelante, por favor, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Señor ministro Franco González. Con la propuesta modificada. Señor Saldívar. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Piña Hernández. Por la existencia de la contradicción, y me reservaría yo un voto concurrente una vez que revise el engrose respectivo. Señor ministro Medina Mora. Con la propuesta modificada. Señor ministro Lainez. Con la propuesta modificada. Señor ministro Pérez de Ayala. La propuesta original. Señor ministro presidente. Con la propuesta modificada también. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta modificada. Muchas gracias, señor secretario. Queda entonces esta modificación, y si quisiera usted, señor ministro, presentarnos el proyecto ya en la parte de fondo de la página 17 en adelante, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, señor. La justificación del criterio que se propone a consideración de este Tribunal Pleno. La relación entre un servidor público y el órgano jurisdiccional de amparo para efectos de lo que pasa dentro del juicio no se rige por la normatividad derivada del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sino que debe atenderse al poder que tiene el órgano judicial investido de imperio estatal en el ejercicio de su actividad jurisdiccional. Así, todo servidor público debe entender que tiene el deber de acatar una orden judicial con fundamento en los párrafos 2 y 6 del 17 constitucional, pues esto es indispensable para que la administración de justicia sea pronta y expedita, y para que eventualmente puedan ejecutarse plenamente las resoluciones judiciales. En este sentido, el servidor público en posesión de documentos ofrecidos como prueba en el juicio de amparo no puede rehusarse a acatar el requerimiento emitido por el órgano jurisdiccional de amparo en los términos del artículo 121 de la Ley de la Materia, sobre la base de que dichos documentos contienen información que ha sido, debería o podría ser clasificada como reservada o confidencial dentro de un procedimiento de acceso a la información, pues estas son limitantes del derecho a acceso a la información de los gobernados, mas no de la facultad de una autoridad jurisdiccional para requerirlos. Lo anterior no implica que se reste obligatoriedad o eficacia a la resolución que eventualmente se dicte o haya dictado dentro de un procedimiento de acceso a la información, pues el hecho de que el servidor público entregue al órgano jurisdiccional los documentos de que se trata no implica ni permite un acto de publicación y de divulgación de información pública. Sí, son dos procedimientos totalmente distintos que tienen incluso destinatarios distintos. En cuanto a las partes en el juicio de amparo, existe la posibilidad de que sea necesario que accedan a información contenida en la documentación de que se trate, incluso a aquellos datos que puedan llegar a clasificarse como confidenciales o reservados, en caso de que, a juicio del órgano jurisdiccional, sean precisamente estos datos los idóneos para demostrar la cuestión litigiosa en materia del juicio. El conocimiento de estos datos por las partes del juicio no tiene la misma naturaleza que el que se tiene en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, derecho que implica la facultad de dar a los datos cualquier fin que el titular desee. Por el contrario, el acceso de las partes a estos datos será en la medida y alcance y para los fines que restrictivamente podrá establecer el órgano jurisdiccional de amparo bajo su más estricta responsabilidad. El órgano jurisdiccional únicamente podrá permitir que las partes accedan a los datos contenidos en el documento que sean relevantes para el juicio y solo en la medida que constituyan la prueba idónea para demostrar los hechos para cuya comprobación se ofreció la prueba. Lo anterior en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a información cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a esta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esta obligación.
por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría obviamente sin materia el juicio de amparo. Las partes que tengan acceso a estos datos no podrán emplearlos sino para la finalidad única que atañe al juicio de amparo, esto es, para hacer valer sus derechos en la instancia del juicio y para aspirar a la emisión de una resolución apegada a derecho. En caso de que las partes divulguen dichos datos o les den un destino indebido y ajeno al estrictamente ordenado por el órgano jurisdiccional, incurrirán en las responsabilidades establecidas en la ley para estos supuestos. También se propone que el órgano jurisdiccional pueda establecer las medidas necesarias para la protección de los datos a los que tengan acceso a las partes, como la prohibición de que la misma sea transmitida, copiada, fotografiada, escaneada, reproducida por cualquier medio. Por todo lo anterior, la tesis jurisprudencial que se propone establece que la expedición de documentos en el juicio de amparo no se encuentra sujeta a lo que deba resolver o se haya resuelto en un procedimiento previo de acceso a la información, esté concluido o no. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor ministro Pérez Dayán, por favor. Gracias, señor ministro presidente. El hecho de que el asunto sea presentado exactamente como se trajo a la consideración de este pleno con el planteamiento de una pregunta, si bien no enteramente diferente, pero por lo menos algo distinta, me hace la tranquilidad necesaria para entender que vamos a resolver finalmente lo mismo que se propuso, más allá de que se haya cambiado la pregunta. A partir de ello, yo estoy de acuerdo con el proyecto tal cual se plantea. Sin embargo, creo que es importante ponderar para la solución de este caso dos aspectos fundamentales. Uno de ellos, lo ya resuelto por este tribunal en función de lo que significan las pruebas que se traen al juicio de amparo, junto con la naturaleza del propio juicio, cuyas características son la celeridad con la que debe resolverse en tanto se está frente a una circunstancia posiblemente violatoria de un derecho humano. Bajo esa circunstancia y complementado con lo que ya este tribunal ha resuelto en materia de pruebas, los criterios de pertinencia, aptitud y oportunidad nos salvan mucho en el interés de que el derecho se pronuncie como corresponda. Me explico. Si una prueba es impertinente, no es oportuna o no es apta para un determinado supuesto de prueba, esto entonces será así determinado por el juez y no será admitida. Pero una vez calificada esta, es importante reconocer que será necesaria porque el juez así lo consideró para resolver el litigio. Y si la propia ley en el artículo 121 condiciona a que los documentos que obren en poder de la autoridad estén a solicitud previa de la parte quejosa posiblemente disponibles, es entonces que se daría, por lo menos para mí, la consecuencia que plantea el propio proyecto. Más sin embargo, creo que sí es importante destacar una circunstancia fundamental para evitar confusión en la propia autoridad. ¿Qué hizo el quejoso para solicitar la información? De acuerdo con el artículo 121, sabiendo que ha promovido un juicio de amparo y que para la resolución de este es importante ofrecer una prueba que obra en poder de la autoridad, solicitársela a esta con el fin de que sea entregada para la presentación consecuente en el juicio de amparo. Si hace uso del mecanismo de transparencia, la autoridad que la tiene no está obligada a saber que esto es con la finalidad de presentarla ante un juicio de amparo si no se le dice. Es más, el propio quejoso solicitó la información a través del fundamento distinto que es la ley de transparencia. Y en esta oportunidad la autoridad habrá de hacer exactamente lo que le corresponde. La diferencia entre uno y otro resultado es muy compleja. Una de ellas es que la solicitud de información llevará una versión pública, la cual definitivamente no va a ser quizá la útil para el objeto al que se plantea en el amparo. Por eso creo que hay que destacar de manera definitiva que una de las circunstancias más importantes a ponderar es que la solicitud se hubiera hecho ante la autoridad con la finalidad de que la prueba se presente ante el juez. Si no lo hizo porque recurrió al procedimiento de transparencia, evidentemente la autoridad no estaba obligada a expedirla con la celeridad que la propia ley de amparo supondría para entregarla en el juicio. Y el juez en este sentido también tiene que entender
que a la autoridad se le abrió un procedimiento bajo determinada perspectiva, situación que modifica de manera sustantiva la solicitud que tenga que hacer el juez respecto de la expedición de la copia, pues esta necesariamente está ahora vinculada a un procedimiento de transparencia. En esa medida yo sí creo que es importante desde este propio proyecto diferenciar cuando la solicitud se hace informándole a la autoridad que esto es para ofrecer como prueba este documento en un juicio de amparo y a partir de ello la propia autoridad sepa lo que tiene que hacer, y dos, cuando simple y sencillamente sin anunciarle que era para tales efectos, por vía de la transparencia se solicitó. Aquí colisionan dos leyes. La ley que expresamente establece la posibilidad de solicitarle las pruebas a la autoridad para con ellas acreditar un hecho en el juicio de amparo cuya celeridad es mayúscula, frente a la solicitud de transparencia que en estos casos se rige por la misma ley. De suerte que sí creo que es importante distinguir estos dos espectros que creo para efectos del artículo 121 serían fundamentales. Sí es importante que la autoridad tenga conocimiento que la solicitud que se le hizo tiene que ver con el artículo 121 de la Ley de Amparo. Ese sería el fundamento. Y a partir de ello la autoridad tendría que contestar. Si no se hizo así, es evidente que la autoridad no ha incurrido en ninguna responsabilidad, pues se le solicitó con un fundamento distinto, proveyó todo lo que era necesario, puede ser que esté en trámite o ya la haya negado. El juez de distrito sí tiene que ponderar esta circunstancia y dar, en función de la propia ley y lo que le rige a la autoridad, las condiciones necesarias para que se expida la copia, a unas sabiendas de que se hizo una solicitud distinta. Concluyo, el artículo 121 castiga, por así decirlo, una circunstancia en donde la autoridad, habiendo sido requerida para la entrega de un documento, no lo hace. Cuando la solicitud se formuló por una ley distinta que no es la Ley de Amparo, el juez de distrito tiene que ponderar lo necesario para entender que la autoridad hizo lo que la ley le ordena. Y si en esta circunstancia se encuentra, el propio juez debe solicitar la regularización del procedimiento a efecto de que sobre la nueva base sean entregadas esas copias. Si no es así, entonces yo tendría alguna preocupación sobre que este sistema pudiera finalmente hacer colisionar dos leyes y sucediera lo que aquí tenemos, que mientras un tribunal decidió que habría que esperar hasta el final, el otro dijo que no lo haría. Debemos también entender lo que es el cumplimiento de la ley y lo que la autoridad hace. Ahora vamos a castigar a la autoridad bajo una supuesta dilación u omisión solo porque tramitó el procedimiento tal cual lo ordena la ley. En este sentido me parece conveniente, y si es así, reconocer que la autoridad hace lo correcto. Se le solicitó conforme a un fundamento de la Ley de Transparencia, abre el procedimiento. No se ha entregado, se requiere ya porque la audiencia constitucional está cercana, el juez de distrito requiere y le va a decir, estoy aún desahogando el procedimiento. Distinto hubiera sido que me informara del juicio para yo expedirlas, si es que es el caso, en el tiempo correspondiente. Por tanto, sí creo que el juez en este sentido debe diferenciar, y si el proyecto se encargara de abrir los dos importantes procedimientos y reconocer que cuando la autoridad, bajo la figura de la transparencia, abre un procedimiento, pues no está surtiendo los supuestos de omisión o dilación a que se refiere el artículo 121. Por lo menos para mí es importante distinguirlo, pues de lo que se trata es de que la autoridad haga lo que le corresponde hacer, y el 121 siempre parte de la idea de que la autoridad no hizo lo que le correspondía hacer. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, con la tesis que se nos propone. Me parece que se compadece con el punto de contradicción que ya fue votado. De alguna forma, incluso creo que se entrelaza de mejor manera y le da mucha claridad. Este criterio coincide con algunos precedentes que votamos hace algún tiempo en la primera sala, de tal suerte que a mí me parece plausible y correcto el criterio. Yo creo que no debería abrirse
a otras consideraciones porque no está planteado ni votado así el punto de contradicción, y si empezamos a imaginarnos cuestiones fácticas, pues podremos tener una tesis demasiado larga que se pierda y además que se aleje del punto de contradicción. Yo creo que el artículo 121 no es una ley que castigue, no es una norma que castigue, es una norma que regula el procedimiento de amparo y que da una garantía a las partes para que, si por las razones que sea una autoridad no expide el documento o no lo remite, el juez de amparo tiene facultad para ello. Y lo que se busca con esta tesis, en caso de ser aprobada, es que haya un criterio obligatorio que reitere que no puede rehusarse a un requerimiento judicial tratando de excusarse que hay un procedimiento de acceso a la información. Por ello, yo estoy de acuerdo con el proyecto en los términos en que está planteada la tesis. Gracias, presidente. Al contrario, señor ministro Lainez, por favor, después el ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo también estoy de acuerdo con el proyecto, sus términos. Solo me permitiría hacer al ponente algunas sugerencias que creo que podrían inclusive resolver esta parte de la problemática que nos menciona el ministro Alberto Pérez Dayán. Cuando nos explica la relación del oferente de la prueba con el servidor público, o sea, el que solicita la información, yo iría a la página 51 del proyecto. Como ustedes podrán ver, en este apartado, el proyecto, y me parece a mí de manera muy adecuada, nos va a explicar primero el régimen de la ley de amparo, sobre todo el artículo 121 y particularmente el derecho a la defensa y el acceso a la justicia. Y luego el propio proyecto dice, ahora entra y nos explica el régimen de la ley de transparencia. Se desprende de tanto de las transcripciones como de los comentarios que nos hace el proyecto, que son dos regímenes distintos. Mi sugerencia respetuosa es que antes del párrafo 68, donde termina la explicación del segundo de los regímenes, creo que sería muy útil poder, a manera de una pequeña conclusión, un párrafo, no tiene que ser más, decir, el objetivo de ambas legislaciones es totalmente distinto. El artículo 121 lo que va a garantizar el derecho a la defensa y el acceso a la justicia. El régimen cuyo fundamento es el sexto constitucional, que es transparencia, tiene otro objetivo, que es el acceso, como no lo dice el proyecto, el acceso de cualquier ciudadano a la información pública bajo el principio de máxima seguridad. Como bien lo dice el proyecto, no hay que justificar ni interés legítimo, ni jurídico, ni para qué la quiero, ni para nada. Pero entonces me parece a mí que esta, digamos, para amarrar bien esta idea, creo que sí hay que decir que la segunda no puede ser oponible a la primera, puesto que son totalmente distintos. La la orden jurisdiccional, la orden de un juez para entregar un expediente administrativo, tú no puedes oponer la ley de transparencia bajo el criterio de que haya documentos reservados. Y creo que eso cerraría muy bien la explicación de los dos regímenes, que a la larga es nuestra conclusión final. No le puedes decir a un juez de amparo que te está requiriendo que entregues un expediente administrativo que está reservado, con base en la ley de transparencia. La ley de transparencia y la reserva, expedientes reservados y datos confidenciales, entre los que se encuentran los datos privados o particulares o personales, son oponibles frente a otro particular que lo pide. Y ahí entra la ley de transparencia con sus excepciones, pero no de autoridad competente. Creo que eso ayudaría mucho y voy a decir por qué. Porque en el párrafo 68, 69, 70 y 71 nos dicen, y creo que es muy acertado, nos dicen, lo que puede suceder es que cuando yo hago una solicitud, el servidor público, que por un lado llega el particular y le dice, quiero mis documentos porque el tal expediente porque lo voy a aportar como prueba. El servidor público tiene ante sí otra legislación que le dice, está reservado. Olvidémonos de que esté pendiente, ya lo tiene y dice,
expediente reservado por 4 años o confidenciales todos estos datos, secreto comercial, bancario, etcétera. Entonces, el servidor público, ¿qué hace? Es lo que dio lugar a toda esta litis. Yo estoy de acuerdo en el 71, ministro ponente, nada más cuando nos dice, como puede observarse, el servidor público tiene en principio el deber de entregar los documentos solicitados al oferente de la prueba para su desahogo en el juicio de amparo en auxilio de labores judiciales. Sin embargo, al hacerlo, no puede exigir que el destino de este documento sea exclusivamente el relacionado con el desahogo probatorio. Ni siquiera está facultado para preguntarle. Precisamente nos dice el proyecto, por eso puede oponerse. Yo creo que es un pequeño ajuste. No es porque no pueda comprobar que solo lo va a usar para eso. Es que conforme a la ley de transparencia él puede negar porque está reservado, es confidencial o tiene datos personales. Eso sí va a poder suceder cuando es el particular. Todavía no hay intervención. Si llega y le dice, es más, no le tiene que decir ni para qué lo quiere. Entonces, la problemática es, llega, solicitó y le dice la autoridad, esto está reservado, legalmente reservado, lo va a negar. Y entonces, al final de ese párrafo, nada más debería concluir, es ante esta negativa que entra en aplicación el 121. Perdón. En aplicación el 121. Claro. Ahí es donde digo, a ver, no, yo me aparto de la ley de transparencia, yo lo quiero para un juicio. Y ahí, perdón, ministro Pérez Dayán, yo difiero muy respetuosamente de la sugerencia. Yo creo que con estas aclaraciones se atiende, porque el particular no está obligado a la autoridad, primero a decirle para qué, pero aunque le diga, lo quiero con base, fundamento en el 121, porque lo voy a aportar como prueba. Si lo que está pidiendo es información del oferente, se la tiene que dar, pues es de él. Pero si el expediente tiene datos confidenciales de terceros y está reservado, lógicamente el servidor público pues se va a ver en la encrucijada de, ahí lo va a tener que negar porque no puede saber si es efectivamente para eso. Por eso yo creo que esa distinción no nos es útil. Lo pida como lo pida. El servidor público dice eso está reservado, lo niego. Y eso es lo que activa el 121. Y creo que esto es fundamental, porque el hecho, y respetuosamente difiero, de que llegue el particular y diga, con el 121 dámelo. Si tiene información de terceros o está reservado, lógicamente el servidor público va a decir, no puedo, porque a mí yo no tengo la prueba de que para eso lo quieres. Y además hay documentos de terceros. Y entonces esa negativa es la que lleva al 121 y ahora sí, con orden de juez, tienes que entregarlo, ¿no? Sin demérito, que yo también lo pondría, lo dice el proyecto en la página 35, que ya hay jurisprudencia, sí es jurisprudencia, la PJ 4/2007. Pruebas en el juicio de amparo. La parte interesada puede acudir directamente ante el juez de distrito para que requiera a los funcionarios o autoridades en el sentido de que expidan las copias o documentos para que sean aportados sin que previamente los haya solicitado. Si yo sé que lo haya tramitado por la vía, haya hecho la solicitud, pero sé que no me lo van a dar porque tiene datos o está reservado o tiene datos confidenciales, me voy directamente con el juez, ni siquiera tramito una solicitud que me van a negar, voy con el juez y le digo, pídeselo, ese expediente, a mí me lo van a negar, porque está reservado, pero si no, hace su solicitud, se niega y entonces empieza el 121. Yo creo que estas precisiones, creo yo, salvo su mejor opinión, pueden contribuir a esa claridad de, como lo hayas pedido, es cierto que hay una obligación del servidor público de colaborar con los órganos jurisdiccionales, pero es cierto que si el expediente está reservado, tiene datos de terceros, se lo va a negar. Cosa distinta, por eso para mí es muy importante decir, no es oponible en cambio a un juez. Yo diría cualquiera, pero estamos hablando del juez de amparo. Eso es muy distinto.
Gracias, con todo respeto, ministro. Yo tengo la palabra en el uso, en la solicitud del ministro Gutiérrez, del ministro Pérez Dayán, del ministro Franco, pero yo creo que esto que está diciendo el ministro Lainez es muy importante porque sí nos permite ordenar la discusión. ¿En qué sentido? De lo que está diciendo él, y me parece que el proyecto va en esa dirección, pero sí habría que hacer algunas presiones, yo coincido, hay dos ventanillas. La ventanilla juicio de amparo, en donde yo voy y solicito la información, es el juez el que la va a solicitar por mi conducto, en caso de que se haya producido, desde luego, una omisión, porque ese es el disparador del asunto, y el juez, cuando recibe la información, él es el que se hace cargo del expediente, porque él tiene que preservar una serie de elementos de confidencialidad. Eso me parece obvio, porque en la situación del servidor público al que va y se le solicita algo bajo el argumento de que eso se quiere para un juicio de amparo, pues no me queda del todo claro. Inclusive en este caso de los que tenemos presente, cuando se dice dime todos los litigios que ha tenido cierta empresa, yo no sé eso si es efectivamente una condición estratégica el litigio o tiene otros intereses. Es muy difícil saber, dime el universo de sentencia. Pero entonces creo que hay dos ventanillas y a mí me parece que lo importante de lo que dice el ministro Lainez es que se genera una responsabilidad. Si yo soy la autoridad de la unidad y yo tengo a mi cargo la información, yo clasifico y entrego lo que puedo entregar. Si yo le transfiero el expediente al juez, él se hace cargo. Y como dice en la parte final la tesis con los 3 números, tú sabes lo que entregas bajo tu responsabilidad. Y entonces sí me parece que se genera el equilibrio entre la información que necesito para litigar en amparo y la preservación de derechos, patentes, en fin, el conjunto de cosas que después están en los expedientes, como tuvimos unos en la sala. Creo que es importante atender a esta condición para ir viendo cómo queda la tesis. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Bueno, la verdad es que el ministro Lainez acaba de hacer mi intervención mucho más corta de la que la hubiera hecho. Yo vengo de acuerdo con el proyecto en el fondo, una vez resuelto el tema de la contradicción. Me parece que los ajustes que sugiere el ministro Lainez son muy puestos en razón y yo estaría de acuerdo con ellos. Pero en general estoy de acuerdo con el proyecto como está. Gracias. Muchas gracias, ministro. Señor ministro Pérez Dayán, por favor. Gracias, señor ministro presidente. Una de las características que definen las sentencias que dicta este alto tribunal, más en contradicción de criterios, es que revisa integralmente el derecho aplicable a efecto de que no por resolver una pequeña parte del cuestionamiento se afecten otras tantas. Hoy ya en la intervención que ha hecho el señor ministro Lainez, argumenta que la solicitud de aclaración o de complementación que hago con su propia aclaración se vería favorecida, y yo también entiendo ello. Y creo que recojo muy bien la palabra o las expresiones que ha dado la propia presidencia. Hay dos ventanillas y lo único que trato en este caso de hacer es volver congruente la sentencia con la ley de amparo que todos conocemos en todos sus artículos. Hay dos ventanillas. ¿Cómo me acerqué a la autoridad abriendo un procedimiento de transparencia? Ella está entendida que está en un procedimiento de transparencia con todas las facultades que la ley de transparencia le entrega. Es propietario en este sentido de su decisión para saber qué reserva y qué no. Se acercaron a mí por el artículo 121, entiendo que esto es un régimen distinto. ¿Y por qué me refiero a la lógica de toda la ley? Pues porque precisamente el artículo 254 de la ley dice, en el caso del artículo 121 de esta ley, si la autoridad no expide con oportunidad las copias o documentos solicitados por las partes o los expide incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de 50 a 500 días. Si a pesar de la solicitud del órgano jurisdiccional de amparo no los remite o los remite incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de 100 a 1000 días. ¿Por qué es importante distinguir la manera en que el particular se acercó a la autoridad? Pues porque precisamente su competencia se surte a partir de la solicitud. Si la solicitud única y exclusivamente se refiere como fundamento a la ley de transparencia, habrá de actuar allí, sin el temor de que de no entregarlas se verá sujeto a una multa. Si una vez solicitadas, si esto se está tramitando, se presenta ante el juez de distrito la solicitud de que las pida a él, pues no se le han entregado, y se le informe que tiene la obligación de entregarlas en términos del 121, con justa razón
podría venir a decir, ojalá el particular me hubiera informado que era para efectos del 121, pues yo sé exactamente las obligaciones que corren a mi cargo conforme a la ley de amparo. De ahí que la solicitud ya ahora acotada, como lo hizo el señor ministro Lainez, me parece más que pertinente. La autoridad tiene que saber en función de qué se le solicitó. Debemos ser inconsecuentes cuando sobre la base del 121 el propio particular se acercó a la autoridad con el ánimo de decirle, quiero copias para el expediente. Pues la autoridad sabe perfectamente bien en lo que incurre si no lo hace. Si abre un procedimiento de transparencia, evidentemente lo hará dentro del cúmulo de competencias que le dan. Solicitará, si es que no la tiene, a la autoridad vinculada. Una vez teniéndola, la remitirá a la autoridad que se encarga de transparencia. La autoridad que se encarga de transparencia revisará la pertinencia, calificará comprobando si efectivamente hay reserva o no hay reserva y si las puede entregar, impondrá los requisitos para recibirla y una vez que le cubran quizá los derechos para la expedición de las copias, se las entregará. Un punto más, si esto se da a través de un tema de transparencia, pues la expedición de los documentos genera un costo, para la ley de amparo no. Por eso creo que es importante atender antes que aplicar cuál es el fundamento con el que el particular le solicitó a la autoridad la información. Y si se la solicitó no invocando el 121, la diferencia es importante en muchos segmentos. Es por eso que lo pedí. ¿Por qué? Pues porque creo que la jurisdicción de este alto tribunal, que establece un criterio por contradicción que debe servir para todos los casos, siempre tiene que estar informado. Y entre otras, saber que hay un artículo de la ley de amparo que sanciona el incumplimiento del 121. Y si la autoridad no recibió la solicitud con fundamento en el 121, no está en el supuesto de la ley. Y si no está en el supuesto de la ley, entonces tampoco le rige el principio de celeridad, ni tampoco tiene jurisdicción absoluta en el documento. Y si no tiene la solicitud, si no tiene la jurisdicción absoluta en el documento, pues correrá a cargo del propio juez quien lo reciba y de acuerdo con nuestros criterios lo califique, entraremos entonces en el territorio exacto. Yo por eso es que consideré conveniente solicitarlo, sabiendo que la autoridad tiene una sanción si no cumple con el 121. Grave sería sancionarlo cuando lo que se le pidió fue conforme a una ley, para lo cual acudió al procedimiento. Eso es todo. Gracias. Tengo una tarjeta blanca el señor ministro Lainez. Solamente para hacer una precisión. Me parece a mí que lo que pasa es que el artículo 121, digamos, con ese texto aparecido, existe desde la ley de amparo anterior y de lo anterior, cuando no existía la ley de transparencia. Por supuesto. Entonces yo ahí sí puedo entender que el particular llegaba con la autoridad y le decía, con base en el 100, quiero esto para ir llevarlo a mi juicio de amparo. ¿Qué pasaba en esos casos? La total discrecionalidad de la autoridad. Es decir, ¿cómo te lo doy si aquí hay datos personales? Que ni existía, digamos, toda esa legislación, pero ¿qué pasaba en la realidad? Lo negaba. Se esperaba que el juez de amparo lo requiriera, ¿no? O si, bueno, se le antojaba, pues le decía, ahí está tu expediente, sobre todo si solo eran datos del propio oferente. Pero cuando no, lo negaba y que me lo pida mejor el juez. Ya con orden judicial lo entrego. Creo que hoy en día el particular ya no distingue los dos. Va y pide el expediente, ya no dice vengo por el 121. Pero aunque lo hiciera, como ya hay una ley de transparencia que permite a la autoridad o la obliga a reservar y a proteger los datos confidenciales, hoy se lo puede negar, aun cuando fuera la petición con el 121. Pues no importa, niégaselo, en ese momento activas otra vez el artículo 121. O más aún, como lo dijo la jurisprudencia de este pleno, si sabes que te lo van a negar, ve directamente con el juez y dile, ese expediente, incluso es uno de los casos prácticos, estaba pidiendo sentencias de terceros, no de él, para que se acreditara que estaban concluidos. Entonces voy directo con el juez porque a mí me van a decir que están, como se lo dijeron, son reservados.
Gracias. Era la Gracias, ministro Lainez. Señor ministro Franco, por favor. Gracias, señor presidente. Yo no pensaba intervenir, como no lo he hecho, porque vengo esencialmente de acuerdo con el proyecto. Me sumé al punto de contradicción porque inclusive creo que me valida en la percepción que yo tengo del proyecto. Me parece que no es un problema de dos ventanillas. Precisamente lo que se está resolviendo con el proyecto es esta parte, y voy a decir por qué. Y leo la tesis porque me parece que concreta esto. La tesis dice: expedición de documentos en el juicio de amparo. El servidor público que los posea no puede rehusarse a un requerimiento judicial sobre la base de que debe estar a lo resuelto en un procedimiento de acceso a la información. Aquí se vuelve tangencial la parte del procedimiento en materia del cumplimiento del sexto constitucional y su ley reglamentaria. Pero luego dice, en términos del artículo 121 de la ley de amparo, consecuentemente, toda la construcción que se está haciendo de la tesis, en mi opinión, parte de los términos que señala el 121 de la ley de amparo. El 121 dice textualmente en su primera parte: a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Está partiendo del supuesto, el 121, de que se le solicitó a la autoridad. Si estamos a esto, que es la expresión textual de la tesis, en mi opinión, se está partiendo del supuesto de que se está cumpliendo con los extremos del 121 y consecuentemente debe haber habido oportunamente la solicitud. ¿Por qué? Porque después dice claramente el 121, si no lo hace, la parte interesada, una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, etcétera, etcétera. Consecuentemente, me parece que si se quieren hacer aclaraciones en esta línea, bueno, siempre abonarán, pero insisto, a mí me parece que el proyecto resuelve bien, sobre todo con la puntualización que se hizo respecto del punto de contradicción. Y hay que estar a la lógica de la resolución que se propone en la propia tesis. Por estas razones yo estoy de acuerdo con el proyecto y me parece, como se ha señalado por algunos de los otros ministros, el ministro Saldívar, si mal no recuerdo, que introducir elementos que no responden al punto de contradicción que ya fijamos y a la solución que se está proponiendo en el proyecto podría complicar lo que tratamos de resolver en este caso. Por esas razones yo, insisto, parto de lo que sostiene el proyecto con el punto de contradicción ajustado y en los términos que tiene. Cualquier aclaración en ese sentido, pues si lo acepta el ponente, yo no tendría inconveniente en que se adicione. Gracias. Gracias, ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que acaba de decir el ministro Franco, y de hecho para eso pedí la palabra. Puede haber muchas ventanillas o muchas formas de pedir información a autoridad. Puede ser en ley de transparencia, puede ser diciéndole que es para un juicio de amparo, puede ser citando el 121, puede ser citando el número del expediente, puede ser no citando el número del expediente, puede ser sin decir nada, pero con todo respeto, creo que eso es absolutamente irrelevante para el tema que estamos tratando. No se trata de hacer un tratado de cómo se pueden ofrecer pruebas en el amparo, que esa no es la finalidad de una contradicción de tesis. Y me parece que lo que vamos votando debe tener una secuencia lógica. Y ya se votó el punto de contradicción. Cuando nosotros votamos si hay contradicción, se votan dos cosas. Primero, la existencia de la contradicción y después, ¿cuál es el punto de contradicción? Por eso yo me permití preguntar cómo iba a quedar el punto de contradicción. El ministro presidente lo fijó con una pregunta muy clara a partir de lo que dijo el ministro Pardo, y se fue estructurando la pregunta.
Y me parece que eso es lo que responde la tesis. El rubro de la tesis dice expedición de documentos en el juicio de amparo. El servidor público que los posea no puede rehusarse un requerimiento judicial sobre la base de que debe estar a lo resuelto en un procedimiento de acceso a la información. Ya estamos en el supuesto en que hay un requerimiento judicial con fundamento en el 121. ¿De dónde derivó que el juez ejerza el 121? No lo sabemos, y para efecto de la tesis me parece que no es relevante. Para efecto de los casos concretos ya se verá qué hizo la autoridad, qué no hizo la autoridad. Lo que se quiere resolver aquí, que me parece que no es un tema menor, sino de una extraordinaria importancia, es que cuando un juez de amparo requiere una información que se necesita como prueba en un juicio de amparo, los servidores públicos no pueden objetar, entregar la información sobre pretexto de un procedimiento de acceso a la información. Y en segundo lugar, se establecen las salvaguardas para cuando esa información tiene datos confidenciales o reservados. Creo que eso es lo que se está resolviendo. Algunas ocasiones pedirán la información, reitero, de una manera o de otra. Eso me parece que no solo no es relevante para el tema planteado, sino que puede confundir y generar cosas que además no están en la contradicción. Y además hay cosas pues, que son obvias de la propia lectura del 121. ¿Cuál es el supuesto? Y estamos, 1, artículo 121, 2, un requerimiento judicial, y 3, la autoridad no puede rehusarse a dar la información sobre pretexto de que hay un procedimiento de acceso a la información concluido o no concluido. Y en esta eventualidad se establecen las salvaguardas. Yo por eso vengo totalmente de acuerdo con la tesis que nos plantea el ministro Medina Mora. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Saldívar. Señora ministra Piña, por favor. Nada más para precisar mi voto en cuanto al fondo. Gracias, señor. La contradicción de tesis, a mi juicio, no es si el servidor público o la autoridad se negó. Esa no es la contradicción de tesis. En un asunto, la autoridad se negó y el juez le requirió. En el otro asunto, la autoridad ni lo sabe. Simplemente el juez negó requerirle a la autoridad la exhibición de las pruebas. Lo dice, el tribunal especializado dice lo siguiente: resulta inadmisible interpretar de manera literal y aislada el artículo 121 de la Ley de Amparo, porque si bien el juez de amparo debe intervenir para que puedan allegarse al juicio los documentos o copias de estos cuando se encuentren a disposición de la autoridad de la cual fueron solicitados a efecto de que les sean enviados, en términos de esa disposición, el juez no está obligado a formular un requerimiento en ese sentido cuando la solicitud se hubiera formulado a la unidad de enlace del órgano, dependencia o entidad correspondiente, pues esa solicitud implica la iniciación y sujeción a un procedimiento administrativo cuya dilación no debe afectar la sustanciación del juicio de amparo. Entonces, por eso me reservo yo un concurrente en cuanto a la existencia. Entiendo que ya lo votaron y yo no, nada más estoy diciendo porque no comparto el fondo del asunto. Un tribunal colegiado le pidió a la autoridad que mandara las copias solicitadas por el quejoso en términos del 121, la autoridad le dijo que no porque habían sido clasificadas. El juez le dijo, mándamelas. Y esto fue confirmado por el tribunal colegiado en el estado de Jalisco. El otro tribunal colegiado del el juzgado especializado aquí en materia de telecomunicaciones, dijo, no voy a requerirte en términos del 121 porque esto me va a dilatar. Todavía está sujeto a un procedimiento ante la unidad de enlace del Consejo y por lo tanto no lo requiero. Se va en queja y el tribunal colegiado dice esto, se la declara infundada y le dice, no la va a requerir el juez. ¿Por qué? Porque todavía está sujeto a un procedimiento. Para mí esa es la contradicción. Si la solicitud de pruebas que hace el quejoso ante la autoridad responsable
para exhibirlas a un juicio de amparo como prueba en términos del 121, si no las exhibe la autoridad, si no se las da la autoridad, el juez se encuentra obligado o no a requerir a la autoridad. El proyecto parte de que sí lo debe hacer. Ok, pero no explica por qué, porque en el colegiado de competencia la autoridad nunca le dijo que no se les iba a dar, jamás. Entonces no podemos decirle, tú estás obligada a darlo, pues sí, nunca se lo ha negado. Se quedó en el paso anterior. El tribunal colegiado no requirió de una interpretación que él hizo del 121, con la diferencia que mencionaba el ministro Pérez Dayán, ¿sí? Y ahí sí le dijo que términos del 121 y aún así lo desvirtuó el colegiado. Entonces, para mí la contradicción no está en si el juez, la unidad encargada o el servidor público, porque ni siquiera habla de autoridad, el servidor público que tiene los documentos está obligada a proporcionársela con un procedimiento de transparencia. Esa no es la contradicción. La contradicción es el juez de distrito debe requerir o no al funcionario público ante el cual se haya solicitado documentos mediante la utilización del procedimiento. Para mí esa es la contradicción. Entonces, de ahí que yo puedo compartir que sí están obligados a exhibirlos, estoy de acuerdo, están obligados a exhibirlos, porque además hay una tesis de la primera del Pleno que dice que que información clasificada como reservado confidencial exhibida, en este caso con el informe justificado, como decía el ministro Saldívar, puede ser muchas las formas que lleguen pruebas al juicio de amparo, no necesariamente, el juez puede requerir el expediente. Tendrá exhibida con el juez constitucional, bajo su más estricta responsabilidad, puede permitir el acceso a las partes a las que considere esencial para su defensa. Esta tesis que resolvió, había autoridades que decían que no, que eran confidenciales o reservadas, pero no, la tienes que aportar al juicio y ya queda a manos del juez de distrito ser garante de la información, porque una cosa es el interés, que no se requiere un interés calificado para acceder a la información, a un interés derivado que yo lo necesito como prueba en mi juicio de amparo. Ahí sí tengo un interés específico, es una prueba para mi juicio de amparo. El acceso a la información, ningún tipo de interés. Entonces, cuando se aporta al juicio, es el juez el que es el garante de ese tipo de información. Y esa es la tesis de la que habla la contradicción de tesis 26/2015 del Pleno de la Corte. Entonces, yo estando de acuerdo en la existencia de la contradicción, y por eso lo que hago es nada más justificar mi voto. Creo que en eso consiste la contradicción en los términos en que yo los precisé. Estoy de acuerdo en lo que dice el ministro Medina Mora, en que los servidores públicos están obligados, también estoy de acuerdo, pero creo que eso no podría ser una tesis aislada, pero no es la que va a resolver la contradicción de tesis, porque no hubo dos autoridades que se negaran. Está en función del requerimiento de la autoridad, si procedía o no el requerimiento. Y para mí la contradicción debe enfocarse en esa materia y resolverse ese punto de contradicción. Gracias. Señor ministro Saldívar, para aclaración. Gracias. Muy breve, señor presidente. Como reconoce la ministra Piña, el punto de contradicción ya se votó y no es obviamente el que ella ha mencionado. Incluso algunos de los integrantes del Pleno se habían manifestado que no había contradicción y al final con la reformulación de la pregunta se hizo así. Entonces, mi único comentario, y es lo que he venido tratando de decir, es que ya votada la contradicción, nos ciñamos a analizar el fondo de conformidad con el punto que ya se votó de contradicción. Nos puede parecer adecuado o no, pero creo que eso ya quedó votado. Gracias, presidente. Ministro Pérez Dayán. Perdón, la señora ministra Piña tiene una tarjeta. Adelante, gracias. Por favor, señora ministra. Sí, gracias. Sí, por eso partí que el punto ya estaba votado, no difería y justifiqué mi voto en función de cómo voto yo el fondo del asunto, sin tratar de convencer a nadie ni entrar a discusión con nadie.
Gracias, señor ministro Pérez Dayán. Muy brevemente, señor ministro presidente, agradezco que la señora ministra Piña Hernández haya leído exactamente lo que resolvió el Tribunal Colegiado para dimensionar la importancia que tiene expresar la diferencia que existe entre la solicitud a la autoridad por vía de la Ley de Transparencia y la del 121. Y por consecuencia, lo que produce no atender este requerimiento, con lo cual el artículo 254 muestra de manera muy clara que si sanciona a la autoridad que no ha entregado la información, es evidente que el 121 es una norma que en eventual circunstancia castiga a la autoridad. Si esto no es castigo, pues ya no entendería entonces qué es el derecho. Gracias. Gracias. Yo sí también quisiera comentar algo. El señor ministro Franco leyó la primera parte del 121, pero es una obligación a servidores públicos general. A partir del punto y seguido, si no lo hacen, la parte interesada deberá solicitar, etcétera, al órgano jurisdiccional. Ahí es donde me parece, y es el problema que yo veo en la tesis, que no está contemplado el tema de la omisión. Porque la primera parte no está hablando del juez de distrito ni de ninguna autoridad jurisdiccional, está hablando de servidores públicos. Sí, todos los servidores públicos tienen la necesidad de información. Perfecto. Y si no le entregan, se dispara el mecanismo donde el señor juez hace el requerimiento diciendo, fui y pedí esa información. Entonces, a mí me parece que en la tesis hay que considerar el elemento de omisión para efectos de que el juez actúe. Porque así como está redactado, parece que el juez sin omisión, así como está redactada la tesis, entiendo que todo, para eso se traen los proyectos, para entre todos construirlos aquí, precisamente parece que yo voy y le digo, señor juez, quiero esa información, ¿cuál es el disparador que yo tengo de mi acción? Pues precisamente que la autoridad no cumplió con la obligación genérica y usted entra, que es lo que está diciendo el ministro Pérez Dayán, a partir del elemento de esa acción. Creo que esto sí es importante señalarlo en la propia tesis para efectos de que se sepa cuándo está. Y entonces sí me parece, y entiendo la condición del proyecto, que nos hemos referido de una doble ventanilla. Yo voy con la autoridad me entrega, no tengo problema, lo traslado. Voy con la autoridad me entrega incompleto porque me da una información pública de estas que no se entiende absolutamente nada, la llevo con la autoridad. Oiga, esto es lo que me dieron, pues entonces vaya usted. Creo que lo que está diciendo la tesis es, no tienes que agotar el procedimiento, pero sí hay ahí algunas contingencias. Creo que con la expresión omisión, que es, insisto, el disparador de la obligación judicial, no de la obligación del funcionariado, es con lo que la parte se genera esta condición. ¿Por qué? Porque ante esas omisiones, entonces entregará la autoridad y ahí puede empezar inclusive un diálogo. La autoridad ya en contingencias, tiene razón el ministro Saldívar, no hay que poner todas esas contingencias en una tesis porque se vuelve una tesis muy difícil, pero me da la información, él me la da clasificada, cree que está cumpliendo, en fin, esas ya son cuestiones. Ahí al final de cuentas, que me parece la parte realmente importante de la tesis, es decir, una vez que se ha disparado eso, yo entrego, yo servidor público, la información completa a la autoridad y la autoridad judicial se hace cargo de ella. Si se filtra, si se viola, si pasa, es problema de la autoridad porque recibió en su totalidad el expediente. Le estamos trasladando a esa propia autoridad el conjunto de las responsabilidades respecto al manejo de información. Yo creo que esta cuestión de la omisión sí es importante señalarla simplemente como comentario. Señor ministro Pardo, después el ministro Medina Mora. Gracias, señor presidente. Me parece que el punto de contradicción que fue aprobado tiene precisamente como objetivo pues ya definir la solución hasta sus últimas consecuencias o sus últimas instancias. La señora ministra Piña, desde luego ella, según nos acaba de explicar, piensa que la contradicción para ella era una etapa previa, es decir, si el juez debe requerir o si no debe requerir. Cuando votamos el punto de contradicción nos fuimos un paso más adelante, partiendo de la base de que si puede requerir, lo que estamos diciendo es si la autoridad puede rehusar entregar esa información cuando está sujeta a un procedimiento de acceso a la información pública. Yo creo que la propuesta del proyecto sí parte de la base de que hay una omisión, justificada o no, o tal vez una negativa, ni siquiera una omisión,
una negativa por parte de la autoridad que tenga en su poder esa información diciendo, como esto está sujeto a un procedimiento de transparencia, pues no te la puedo entregar. Porque la tesis parte de la base de que hay un requerimiento judicial, no parte de la base de que está simplemente la solicitud del interesado, sino que ya, digamos, se activó el procedimiento que establece el artículo 121 y como ese particular requiere de esa documentación para ofrecerla como prueba en el amparo, va con el juez de distrito a decirle, por favor juez, aquí te demuestro que ya solicité esa información y no me ha sido expedida, o incluso pudiera ser, me ha sido negada porque está sujeta a un procedimiento de acceso a la información. La propuesta, según yo la entiendo, es, desde luego que el juez tiene que hacer el requerimiento, de eso parte la tesis, pero el punto final es no solo si debe requerir o no, porque podríamos llegar al punto de decir, pues sí debe requerir, pero ahora nos faltaría la consecuencia que es si la autoridad está obligada o no a remitir esas constancias al juez. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que la tesis es congruente con lo que se planteó. Y de lo que señalaba el ministro Lainez, yo lo comparto. Tal vez habría que hacer referencia concretamente al artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en su fracción tercera, porque este precepto señala, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando, fracción tercera, exista una orden judicial. Y es el caso. Aquí va a haber una orden del juez en donde le va a decir, remíteme esas constancias o esa información porque han sido ofrecidas como prueba en el juicio de amparo. Y creo que con esta idea podríamos redondear la circunstancia de que tal vez ante la simple petición del particular, no obstante que el 121 en su primera parte establece una obligación para todos los servidores públicos de expedir las copias, pudiera ser que en un caso ante la simple petición del particular la autoridad diga no te la puedo entregar porque esto es una información reservada o no te la puedo entregar porque está pendiente el proceso de acceso a la información. Hasta ese punto, digamos que la autoridad pudiera estar justificada su negativa ante la petición solo del particular. Haya dicho que era para juicio de amparo o haya dicho o no lo haya dicho. Creo que eso también me parece que no sería el punto a determinar aquí. Pero ya cuando viene un requerimiento del juez, viene una orden judicial en donde le dice a la autoridad, remíteme esas constancias porque han sido ofrecidas en este juicio de amparo, creo que el problema ya adquiere una dimensión distinta porque ya hay una orden judicial de por medio y ahí sí la autoridad no se puede negar por más que haya una petición de transparencia, por más que esté pendiente de resolverse, por más que incluso ya se haya resuelto en sentido negativo para ese particular, tiene que remitir esa constancia ante el juez. Y claro, ya el juez será responsable, conforme a la tesis que señalaba la ministra Piña, de manejar adecuadamente esa información de acuerdo con las circunstancias de lo que se esté discutiendo en el propio juicio de amparo. Es que yo con esta sugerencia estaría de acuerdo. Gracias. No suelo hacer aclaraciones, como es obvio por mis planteamientos en el Pleno de mucho tiempo. Pero en este caso me veo obligado por lo que se dijo. A ver, yo efectivamente leí la primera frase completa en respuesta a que, como lo señalé al principio, ¿verdad?, lo que hace la tesis es partir de los términos del 121. Pero al concluir esa primera frase, leí los primeros renglones de la siguiente frase diciendo, y continúa con esto. Es decir, nunca perdí de vista que efectivamente la primera parte se refiere, como bien lo comentó el presidente y algunos de ustedes, ¿verdad?, a que las partes pueden solicitarlo, ¿verdad?, y si no se cumple con esa primera parte, por supuesto que se detona la segunda parte, porque es en términos del 121, nunca me refería a que era la primera frase del 121. Lo aclaro porque precisamente fue mi punto de vista. Exacto. Y sigo pensando que por esa razón, insisto,
sino ponerme a que pueda haber aclaraciones en esa línea, como lo dije, ¿verdad? Creo que la tesis resuelve adecuadamente el punto de contradicción que aprobamos. Gracias. Gracias, señor. Señor ministro, me parece que hay dos solicitudes expresas. La señora ministra Piña tiene una posición que ya aclaró y está clara. Una es la del señor ministro Pardo, donde considera que se debía explicitar o incorporar la fracción tercera del 120 de la Ley de Transparencia. Creo que eso es importante. La otra cuestión es, y lo trae ahora a colación el señor ministro Franco, y que bueno, yo también me gustaría, lo estuvo señalando el ministro Pérez Dayán también con la comisión de un probable delito, etcétera, hacer explícita la condición de la omisión. Yo creo que son dos peticiones que se están formulando en este momento para que no quede. Señor ministro Saldívar. Es una pregunta, perdón, presidente. Entiendo que las solicitudes, al menos la del ministro Pardo, que coincide con la del ministro Lainez, eran para el texto del proyecto, pero no para incorporarlo a la tesis. Yo estaría de acuerdo por supuesto, con eso. Gracias, sí. presidente. Entonces, son creo que dos cuestiones: explicitar el concepto de la omisión, a varios de nosotros nos parece importante. La segunda es la de incorporar esta fracción tercera del artículo 120. No sé si usted las consideraría pertinentes para efectos de ir cerrando la discusión y pasar a la votación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Desde luego, la sugerencia muy atinada del ministro Lainez, que se complementa con lo que ha planteado el ministro Pardo, en el sentido de generar un párrafo que ligue la conclusión de los objetivos de ambas legislaciones, el 121, y me parece muy puesto en razón, como se dice aquí, sí, esta cita explícita del 120, fracción tercera de la Ley de Transparencia que nos hace el ministro Pardo. Creo que clarifica muy bien. La tesis que se plantea, como lo señaló muy claramente el ministro Franco, plantea en términos del artículo 121. El 121 y gatilla entonces la solicitud del juez. El juez está obligado. El 121 señala que ante la negativa de la autoridad, dice, el órgano jurisdiccional hará el requerimiento. No dice, podrá hacer, lo hará precisamente ante la omisión. La omisión está metida en el texto del 121 y por esa razón me parecería un poco redundante volverlo a plantear en la tesis, porque precisamente parte de esta base. Estamos hablando de peticiones hechas conforme al 121. Es posible que una parte haya hecho una solicitud de transparencia para llegarse información y preparar su estrategia, para tener conocimiento de cosas que no. Aquí una cuestión que es fundamental, y me parece que la tesis lo resuelve al final bien porque pone reglas en términos de cuándo el juez puede dar acceso a las partes a la información que recibe. Pero el 121, con toda claridad, dice, hará el requerimiento para que se le envíe directamente los documentos. Es decir, los documentos no se entregan a la parte que las pidió originalmente, se le entregan al juez y el juez tiene obligaciones y estas mismas obligaciones están, creo yo, razonablemente bien desarrolladas en la parte final de la tesis, precisamente para resguardar estas otras cuestiones. Que haya o no haya un procedimiento de transparencia me parece irrelevante, es la petición hecha, claro, en términos del 121. Si no está hecho en términos del 121, pues obviamente no se puede atender a los extremos que la propia disposición plantea. En síntesis, me parece muy bien la sugerencia que me hace el ministro Lainez, complementada con la que me hace el ministro Pardo, y además creo que se complementan muy bien, engarzan muy bien en el argumento. La parte de que debe o no debe el juez, pues yo creo que está expresamente en la ley, porque dice hará. Gracias, presidente. Gracias. Señor ministro Pérez Dayán, por favor. Muy rápido, señor presidente. Yo estoy convencido de que la explicación que dio el señor ministro Lainez, si bien en menor medida, pero recoge mi inquietud del saber y explicitar que existe otro procedimiento cuyas consecuencias y finalidades son distintas. Y desde que se va a colocar así,
entiendo está satisfecha mi pretensión. No era incidir en el texto de la tesis, expresé que la tesis a mí me era lo suficientemente clara, pero todo aquel que aplica la tesis y encuentra un supuesto en el que aún no tiene una explicación, atiende también entonces al contenido de la contradicción, es lo que hemos ordenado. Y si el contenido de la contradicción como explicación al resumen que es una tesis da esta pauta para saber que existe un procedimiento cuya finalidad es diversa y una, la del 121, me es más que suficiente, y con ello siento satisfecha mi pretensión original, bien contestada de alguna forma por el señor ministro Lainez. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Podemos pasar a votación de este proyecto con las modificaciones aceptadas por el señor ministro ponente. Señor ministro Gutiérrez, opinión. A favor del proyecto modificado. Ministro Franco González Sáenz. A favor del proyecto. Señor Saldívar El Lerma. proyecto modificado. Señor ministro Pardo Rodríguez. A favor del proyecto y las modificaciones aceptadas por el ministro ponente. Señor ministro Piña Hernández. Yo comparto la tesis que se está emitiendo. Sin embargo, voy a votar en contra y con voto particular, porque el objetivo de una contradicción de tesis es resolver precisamente criterios encontrados entre dos órganos jurisdiccionales. Y a mi juicio, no se resolvió la contradicción de tesis que realmente se formuló, y se emite una jurisprudencia que no tiene que ver con la contradicción de tesis, porque nunca hubo una autoridad o servidor público que se negara o se omitiera a remitir la documentación al juez de distrito. Entonces, voy a votar en contra y con voto particular. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Lainez. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pérez Dayán. ¿Con el proyecto modificado? Señor ministro En presidente. contra, muy cercano a lo que señaló la señora ministra Piña. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, con voto en contra de anuncio de voto particular de los señores ministros Piña Hernández y Cosío Díaz. Muchas gracias. Está resuelto el asunto en estos términos. Antes de hacer receso, creo que podríamos concluir la sesión viendo la siguiente contradicción de tesis, porque viene sin materia. Si usted pudiera identificarla, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 143/2017, suscitada entre los tribunales colegiados, primero en materia administrativa especializado en competencia económica, reducción y telecomunicaciones, quinto en materia administrativa del tercer circuito y segundo en materia administrativa del tercer circuito, bajo la ponencia del señor ministro Medina Mora y conforme al único punto resolutivo que propone, se declara sin materia la presente contradicción de tesis a que este toca se refiere, en términos de lo dispuesto en el último considerando de este fallo. Muchas gracias. Señor ministro, más que ver ya los puntos particulares, si usted quisiera hacer una presentación general del asunto en función de lo que acabamos de resolver. En realidad, esta contradicción de tesis aborda la misma materia que la anterior y por esa razón, resuelta la anterior, se plantea sin materia. Simplemente hay quizás un punto de énfasis que está recogido en la anterior, precisamente para que esta no quedara desatendida, que es que cuando se hagan estos requerimientos de documentos, obviamente cumplan los requisitos procesales y materiales correspondientes. Está claramente explicada y desarrollada en la anterior y por esa razón reitero la propuesta de que quede sin materia. Muchas gracias. ¿Está a su consideración el proyecto en su totalidad? Pregunto si puede ser aprobado de manera económica. Aprobado por unanimidad de 9 votos. No queda ningún otro asunto, ¿verdad, señor secretario? Ninguno, señor ministro presidente. Muchas gracias. Entonces los convoco a ustedes para la sesión que tendrá verificativo el próximo jueves a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudia y resuelve 2 asuntos, 2 contradicciones de tesis en primer término. La primera con el expediente número 10/2017, que plantea puntos importantes en función del estudio del contenido del artículo 121 de la Ley de Amparo, un asunto que vincula precisamente a un tema importante en el caso de las pruebas aportadas en el juicio de amparo.
y las partes que intervienen que realizan en su momento la solicitud de ciertos documentos o copias a los servidores públicos que pueden aportarlas y que en su momento, si no existiera la entrega correspondiente, el marco del artículo 121 de la Ley de Amparo establece precisamente el requerimiento que puede hacer la autoridad jurisdiccional para que sean entregados esos documentos para el desarrollo del juicio de amparo. Un asunto importante en el que se plantea precisamente una contradicción de tesis en el momento en que en su caso pudiera existir la posibilidad de que el servidor público no entregara la información porque ésta estuviera sujeta a un procedimiento de acceso a la información pública y protección de datos. Ese fue el planteamiento fundamental en la contradicción de tesis y el resolutivo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que los servidores públicos que poseen estos documentos deben aportarlos para el desarrollo del juicio de amparo y no existe la posibilidad de que nieguen la entrega de la misma, argumentando que existe un procedimiento de acceso a la información y que eso limite la entrega de la información correspondiente para el desarrollo del juicio de amparo y la solicitud que fue planteada en su momento por las partes y posteriormente el requerimiento de la autoridad jurisdiccional. Es decir, el punto fundamental en el resolutivo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que no existe posibilidad de que los servidores públicos nieguen la entrega de la información argumentando el procedimiento de acceso a la información pública. Este es el resolutivo y posteriormente este mismo alcanza la siguiente contradicción de tesis que fue planteada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se resuelve en el mismo sentido. Son estos dos asuntos que conoce y resuelve el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también importante en el debate que se establece en el Pleno el argumento fundamental también del artículo 120 de la Ley de Transparencia que permite que la autoridad jurisdiccional solicite, requiera la información correspondiente y con ella pueda desarrollarse el juicio de amparo correspondiente. Estos son algunos de los elementos importantes en el resolutivo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja por su atención. Gracias.